Muy bien. Entonces, el proyecto institucional, según el Reglamento General de Instituciones Educativas, es la planificación sustentable en el tiempo para el logro de los objetivos que tiene la comunidad educativa en el marco de las políticas públicas. Esa es la definición de proyecto institucional. Y en el Reglamento General de Instituciones Educativas, por un lado, se enumeran los diversos componentes del proyecto institucional, como ya dijimos, desde los acuerdos de enseñanza y de evaluación a nivel departamental, las planificaciones, hasta el plan de prevención del riesgo, el plan de continuidad pedagógica, los acuerdos de convivencia, por un lado, pero por otro lado se plantea la necesidad de una planificación estratégica para la detección de problemas y el trazado de líneas de acción para resolverlos. Es la doble visión del proyecto institucional que tiene el Reglamento General de Instituciones Educativas. Para ejemplificarlo, podemos ver acá, en el artículo 93 está la definición que recién les comenté, y acá está en el artículo 95 cuando hablamos de la planificación estratégica, ¿no? El proyecto institucional deberá facilitar la identificación de las problemáticas institucionales y la elaboración de estrategias para darles respuesta. Pero al mismo tiempo, después, te dice todo lo que tiene que tener un proyecto institucional. ¿Eh? Creo que ahí se incorporó alguien. Sí. Hola Carla, buen día, ¿qué tal? Todos los componentes de un proyecto institucional, ¿no? Los acuerdos de convivencia, los acuerdos respecto a la prevención e intervención en caso de vulneración de derechos de jóvenes, los acuerdos sobre entrada y salida de los alumnos, el plan de prevención del riesgo, la organización de las muestras abiertas a la comunidad, ¿no? Y como conclusión, entonces, de lo que establece el Reglamento General de Instituciones Educativas sobre el proyecto institucional, podemos decir que, por un lado, constituye una base para el funcionamiento de la escuela, un organigrama de trabajo que organiza la escuela, pero por otro lado tiene que propender a la detección de problemáticas institucionales y el trazado de línea de acción para resolverla. Son dos visiones del proyecto institucional que no son excluyentes sino complementarias y ya están esbozadas en el reglamento general, pero que después se amplían por los documentos de trabajo de la Subsecretaría de Educación. Uno es diagnóstico participativo, otro es la planificación en base a un currículum prescripto, y el tercero es construcción y uso de la información para la planificación institucional. Son toda la bibliografía que tenemos en la disposición de llamado prueba de selección sobre proyecto institucional. Muy bien. Ahí vamos entonces. Este documento que estamos compartiendo, que se llama Planificar a partir de un currículum prescripto, clasifica los proyectos institucionales en tres grupos. Uno es el encuadre de trabajo, que es la concepción que nosotros en el reglamento general hallamos cuando vemos toda la nómina de componente que tiene que tener un proyecto institucional, desde la distribución de los tiempos y los espacios hasta, por ejemplo, los acuerdos institucionales de convivencia o las planificaciones. Organiza el trabajo. Es una visión más estática del proyecto institucional. Otra visión del proyecto institucional es una respuesta a una propuesta externa. Esto no está en el Reglamento General de Instituciones Educativas. Esta modalidad de proyecto institucional se origina cuando se invita a la escuela a participar de un programa municipal, nacional, provincial o nacional, del cual va a recibir beneficios, pero como contrapartida tiene que implementar un proyecto. Esto era muy claro en los planes de mejora, donde te daban una partida de dinero
para poder financiar horas para que los alumnos puedan tener ayudas en su proceso de aprendizaje, pero vos tenías que presentar un proyecto, la escuela tenía que presentar un proyecto para poder implementar esos recursos. Y la tercera forma de proyecto institucional es una respuesta institucional a un problema, que eso sí está planteado por el Reglamento General cuando habla de la detección de problemas institucionales y las líneas de acción para resolverlos. Y otra aclaración sobre el proyecto institucional es que no hay escuela que no tenga proyecto institucional. Todas las escuelas tienen un proyecto institucional, por más que no esté escrito. Esto en una entrevista se lo pueden preguntar. Es más, a veces el proyecto institucional no está escrito, pero no se implementa en la realidad, simplemente es un documento burocrático. Y a veces no tienen un proyecto institucional escrito, pero sí tienen acuerdos sobre el funcionamiento de la escuela que permiten que se desarrollen bien los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero aún las escuelas que menos reflexionaron sobre su proyecto también tienen un proyecto, porque si no, no podrían funcionar. Porque para que una escuela funcione tiene que haber un acuerdo básico sobre el uso del tiempo, los espacios y los agrupamientos. Si una escuela no tiene un acuerdo sobre los agrupamientos, quién va a estar a cargo de ese agrupamiento, en qué tiempo y en qué lugar, no podría funcionar. Y en ese sentido, todas las escuelas tienen eso, y por lo tanto todas las escuelas tienen, aunque sea un proyecto institucional, en esos aspectos. Muy bien. Este documento enfatiza sobre el proyecto institucional que se realiza a partir de la detección de problemas, ¿no? ¿Y cómo se detectan los problemas? ¿Quién detecta los problemas? ¿Quiénes participan para poder detectar qué problemas tiene la escuela y cómo vamos a jerarquizar esos problemas para generar líneas de acción para resolverlo? Entonces, para profundizar ese aspecto, no puede faltar una reflexión colectiva que incluya a la familia, los jóvenes y todos los docentes en la construcción de un auténtico diagnóstico participativo. Eso está desarrollado en la Comunicación Conjunta 1 del 10, que ya es muy antigua, pero que sigue vigente y está en la bibliografía, que se llama diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo permite el involucramiento de todos los actores institucionales. Todos participan exponiendo cuáles son los principales problemas que tiene la escuela. Esa es la primera consigna, que todos participen para plantear a su criterio, desde su lugar, cuáles son los principales problemas que tiene la escuela. Ahora bien, para facilitar la participación y para que se tengan la información suficiente para participar, tenemos que socializar ciertas cuestiones para que todos tengan acceso a ellas. ¿Y cuáles son? Las llamadas tasas de eficiencia interna. Es decir, cuando nosotros hacemos la consulta sobre cuál es, a criterio de distintos actores institucionales, el principal problema de la escuela, tenemos que por lo menos darle una información básica a ellos. La información básica, ¿cuál es? La tasa de eficiencia interna. Entonces, ¿cuáles son las tasas de eficiencia interna de una escuela? Las tasas de eficiencia interna de una escuela son la tasa de promoción, es decir, el porcentaje de alumnos de una cohorte que en el año calendario actual promocionaron del año anterior de estudios al año siguiente. Es decir, el porcentaje de chicos que pasaron. La tasa de repitencia, que es lo mismo, pero de los chicos que repitieron. La tasa de sobredad, clasificada en sobredad de 1, 2 o más años. La tasa de abandono interanual, que es el porcentaje de alumnos que no se matricularon este año y fueron alumnos regulares el año anterior.
Y en secundaria, porque este documento no es para secundaria, sino que para todos los niveles y modalidades, la tasa de egreso. ¿Mm? Entonces, tampoco podemos pedir a todos que participen e identifiquen los principales problemas de la escuela si no le podemos dar nada de información. O sea, la información básica de una escuela, la que identifica si una escuela está funcionando bien o mal, es esa. ¿Eh? Después también podemos trabajar con los resultados de los periodos de intensificación de la enseñanza y los resultados de las comisiones evaluadoras. Tenemos que dar a la comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, entre los docentes, por supuesto, incluir bibliotecarios, EMATP, preceptores, equipo de orientación escolar y directivos, esos datos básicos para que podamos reconocer cuáles son los principales problemas de la escuela y en ese marco poder diseñar líneas de acción para revertirlos. Entonces, dimensiones del diagnóstico, ¿no? Identificar el problema. Una socialización de las tasas de eficiencia interna de la escuela puede ayudar a los actores institucionales a esa identificación. Evidentemente, si tenemos una tasa alta de repitencia, el principal problema sería eh, revertir esa tasa alta de repitencia. Sigamos con la repitencia. Dimensionar el problema. Esa repitencia es pareja en todos los años de estudio y en todos los turnos de la escuela. ¿Se focaliza en algún turno, en algún ciclo, en algún año? ¿Se fundamenta en algunas materias en especial o es pareja en todas las materias? Detectar las causas. ¿Por qué repiten los pibes? ¿Eh? ¿Repiten por qué? Porque tienen mal desempeño académico en algunas materias de algunos departamentos en particular o es un problema generalizado. ¿Eh? En esos departamentos, por ejemplo, ciencias exactas y ciencias sociales, hipoteticemos, que causan la repitencia de los pibes, ¿cómo son las prácticas de enseñanza de los docentes? ¿Cómo son las prácticas de evaluación de los docentes? ¿Eh? Tenemos que explicar el problema, identificar las consecuencias. Bueno, las consecuencias son fáciles, repiten. Y a partir de ahí, reconocer los recursos que poseemos para abordarlo y seleccionar alternativas de solución. ¿Eh? Muy bien. Existen muchas formas de realizar un relevamiento de problemas, entrevistas, encuestas, observación. En ese sentido, algunas preguntas simples pueden facilitar este proceso, ¿no? ¿Y qué propone este documento? Hacer una encuesta a los actores institucionales. ¿Y qué se les preguntaría? ¿Cuáles son los problemas que nos preocupan en la institución? ¿Qué decisiones deberíamos adoptar para mejorar la problemática? ¿Cuáles son las personas comprometidas en esa problemática? ¿Y qué estaríamos dispuestos a hacer cada uno para resolverla? Y ahí le anexás las tasas de eficiencia interna y volcás todo eso para consultar a la comunidad. Muy bien. Entonces, se borró el texto. Entonces, nosotros tenemos la concepción de proyecto institucional en el Reglamento General de Instituciones Educativas, donde nos define qué es proyecto institucional. Nos dice las partes que tiene que contener un proyecto institucional y plantea la necesidad de un proyecto institucional que, aparte de incluir todos esos componentes básicos, aparte aborde las problemáticas institucionales y planes de acción. De ahí surgen las dos posturas frente a un proyecto institucional. Una que es estática y tiene que ver con el organigrama de trabajo, y otra que es la dinámica, que debe partir de un diagnóstico participativo que identifique determinados problemas de la escuela, los jerarquice, con participación de todos los actores institucionales y genere líneas de acción para poder abordarlos y superarlos. ¿Eh? Eso es lo que se llama también planificación estratégica. Muy bien.
En este marco, tenemos que aclarar, ahí vamos a, el vínculo que existe entre el proyecto institucional y el proyecto educativo de supervisión del director, que no son lo mismo. El proyecto institucional, como vimos, es una planificación sustentable en el tiempo para el logro de los fines de la comunidad educativa. ¿Y qué función cumple el proyecto educativo de supervisión en ese marco? El proyecto educativo de supervisión del director, está constituido por el conjunto de herramientas que permiten al director hacer un seguimiento de la implementación del proyecto institucional, hacer un seguimiento de que se cumpla lo acordado en el proyecto institucional. Por ejemplo, si una línea de acción del proyecto institucional es que aumente el porcentaje de alumnos aprobados de matemática y de ciencias sociales, y otro de los objetivos es que mejore la tasa de promoción, vos como director tenés que hacer un seguimiento supervisando el informe de avance, el primer RITE y el segundo RITE, de que se están revirtiendo esos resultados en las áreas de matemática y de ciencias sociales. Pero al mismo tiempo, tenés que ir a observar clases, tenés que supervisar las planificaciones y tenés que mirar las producciones de los alumnos y los libros de temas. Es decir, tenés que construir una agenda tuya para el seguimiento de que se cumplan los objetivos del proyecto institucional. Eso es tu proyecto de supervisión. Como dice acá, el PES del director incluye el conjunto de herramientas cuantitativas y cualitativas por las que se realiza el monitoreo y la evaluación de la concreción de los objetivos y las metas del proyecto institucional. Tu meta era mejorar los resultados académicos de los alumnos en el Departamento de Matemática y el Departamento de Ciencias Sociales. Disminuir la tasa de repitencia. Los malos resultados académicos son por prácticas de enseñanza que no se encuadran en el diseño. Por lo tanto, otra meta es que las prácticas de enseñanza de los departamentos de matemática y ciencias sociales se encuadren a los prescriptos por los diseños curriculares. Entonces, ¿cómo vas a monitorear todo eso? Ese es el contenido de tu PES, de tu proyecto educativo de supervisión. Entonces, vos tenés que construir una agenda, supervisión de planificaciones, observación de producciones de los alumnos, supervisión del libro de temas, observación de clases, supervisión del informe de avance de abril, supervisión de los resultados del RITE, supervisión del segundo informe de avance, supervisión del segundo RITE, supervisión de los periodos de intensificación, todo calendarizado. Ese es tu PES. Y finalmente, la evaluación final del proyecto de que dio resultado ese plan de acción, ¿cuál va a ser? Que realmente haya disminuido ¿qué? Después de terminado todas las actividades del ciclo lectivo. ¿Qué tiene que haber disminuido? La tasa de repitencia. La tasa de repitencia. Entonces, el PI y el PES están íntimamente relacionados. El proyecto institucional, ya dijimos que es la planificación institucional para el logro de los objetivos institucionales. El proyecto institucional tiene la parte estática, que es todos sus componentes, pero aparte tiene la parte dinámica, que es la línea de acción para conseguir ciertas metas. El monitoreo de esas líneas de acción, ¿quién lo hace? El PES del director. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Sí, José, disculpa. En relación a, viste que habla de las herramientas, por ahí me quedó un poco claro las herramientas cuantitativas, pero no las cualitativas. ¿Cuáles podrían ser? Ejemplos, ¿no? Vamos al ejemplo ¿no? Vos, con la participación de todos los actores institucionales, porque hablamos de diagnóstico participativo, detectaste que el principal problema de la escuela es la repitencia. Ese problema lo construiste, lo analizaste y lo enriqueciste. Y llegaste a la conclusión que los pibes repiten por las materias del Departamento de Matemática y de Ciencias Sociales. El problema lo tenés que seguir enriqueciendo, porque eso no te dice nada en sí mismo, tenés que analizar las causas. Entonces viste carpeta de alumnos, libro de temas,
observaste clases, viste las planificaciones, supervisaste las planificaciones y llegaste a una conclusión, que la causa profunda de estos malos desempeños es que las prácticas de ciencias sociales siguen siendo expositivas y la evaluación memorística y las de matemática algorítmicas y con una evaluación también que no se basa en la solución de problemas. Por lo tanto, finalmente lo que hay que cambiar son las prácticas de enseñanza. Por lo tanto, no solamente tenés que ver los resultados del informe de avance, los resultados del RIT y los resultados de los periodos de intensificación, que son cuantitativos. También tenés que ver que las planificaciones, las clases, las carpetas de los pibes. Eso es cualitativo. Igual lo cuantitativo, cuando lo enriqueces y lo cruzás con lo cualitativo, también se vuelve cualitativo, ¿no? Es decir, lo numérico lo tenés que enriquecer y lo tenés que cruzar. En tu agenda tenés que prever el seguimiento de los indicadores. Informe de avance, RITE, periodo de intensificación. Pero también tenés que prever la supervisión de las clases, de las planificaciones, de las carpetas de los alumnos, de los temarios. Eso es más cualitativo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a leerlo, porque ahí está bien aclarado. Como ya dijimos, el PES esto lo escribí yo, no está en ningún texto. Como ya dijimos, el PES del director incluye el conjunto de herramientas cuantitativas y cualitativas por la que se realiza el monitoreo y evaluación de la concreción de los objetivos y las metas del proyecto institucional, ¿no? Que surgen del diagnóstico participativo. Es decir, nuestros objetivos y nuestras metas van a surgir del diagnóstico participativo que te marcó los problemas principales que tiene la escuela. Bien. La observación de las prácticas de enseñanza, la supervisión de las planificaciones, el análisis de las comunicaciones con la familia, la lectura de los informes de calificación, las tasas de promoción, abandono, repitencia y sobriedad, son algunos ejemplos de cómo el director monitorea y evalúa el proyecto institucional. Estas intervenciones deben estar calendarizadas y constituyen un organizador del trabajo del director, en la famosa agenda del director. El PES tiene que estar calendarizado. Vos tenés que fijarte una agenda donde vas a hacer cada cosa en determinado momento. También tiene que ver con el calendario de actividades docentes. Por ejemplo, en el mes de abril, fines de abril, ¿no? El primer informe de avance. O principio de mayo. Fines de abril. Fines de abril. Bueno, ahí vos tenés que prever en tu agenda supervisar los informes de avance de todos los docentes o acordar con el resto del equipo directivo. Cada uno va a supervisar una parte, pero tenemos que supervisar todos, porque justamente eso nos permite como directivos una intervención temprana. ¿En qué sentido? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque ahí vas a poder detectar que, por ejemplo, materias con dificultades, supone que no estés en el marco de un proyecto institucional, materias con dificultades, alumnos con dificultades, profesores con dificultades, ciclos, turnos, años con dificultades, y podés intervenir. Por eso lo tenés que tener agendado. Si no, el trajín diario. PES, el responsable es el director, los destinatarios son los miembros del equipo docente, y sus acciones deben incluirse en la agenda del director. Acá hay un ejemplo, que puede ser muy gráfico. Yo lo armé para que se entienda mejor. No sirve este ejemplo porque es viejo, porque habla del PIC. Reemplacemos el PIC por el informe de avance, el primer informe de avance. Problema: alto porcentaje de desaprobados en matemática en el primer informe de avance. Causa: si indagamos ese problema, buscamos la causa. Práctica de enseñanza y evaluación basadas en la ejercitación mecánica. No se enseña matemática a partir de la resolución de problemas, partiendo de los saberes previos de los alumnos y en forma colectiva. Simplemente se enseñan ejercicios. Meta: adecuar las prácticas de enseñanza y evaluación al diseño curricular para favorecer las trayectorias de los alumnos. Acciones: confección de acuerdos de enseñanza y evaluación en el marco de diseños curriculares. Esto en el marco de una reunión departamental, ¿no? Reformulación de las planificaciones con su correlato en las prácticas de enseñanza y evaluación. Es decir, para solucionar este problema que se hizo,
Se hizo una reunión de departamento de integración curricular de matemática, donde se confeccionaron nuevos acuerdos de enseñanza y evaluación en el marco de los diseños y se reformularon las planificaciones. Obviamente para cambiar las prácticas de enseñanza en el aula. Ya está, nos ponemos a trabajar. ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Nos ponemos a dormir como directores? No. Tenemos que armar nuestro PES para monitorear y evaluar que esto se cumpla. Monitorear que se cumpla y evaluar que dé resultado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Monitoreo y evaluación de lo acordado en el PES del director. Hablamos del PES del director para no confundirlo con el PES del inspector. Proyecto educativo de supervisión del director es una cosa, proyecto educativo de supervisión sin decir director es el del inspector. Bien, las acciones incluirán plazos y estos plazos determinarán la agenda del PES en orden cronológico. Primero, ¿qué tiene que hacer? Supervisar la reformulación de las planificaciones. Supone que esto ocurra en el mes de fines de marzo. Primera semana de abril, plazo para la entrega de planificaciones reformuladas y supervisión de las mismas. Impacto en el aula. Vamos a ver si esto realmente está impactando. Primero, ¿qué hacemos? Observamos los libros de temas. Después, ¿qué hacemos? Las carpetas de los alumnos. Y por último, viendo y considerando el análisis de los temarios y las producciones de los alumnos, focalizamos a qué clase tenemos que ir. ¿No? Porque quizás haya docentes que ya reformularon sus prácticas y lo podemos observar en los temarios y en las carpetas de los pibes y no hace falta ir a visitarlos. Vamos a focalizar dónde están los problemas. Siempre la visita al aula tiene que tener una devolución al docente por medio de una entrevista. Finalmente, ¿cómo vamos a evaluar si esto dio resultado o no? Comparando los resultados del informe de avance con los resultados, con los resultados del RITE, a ver si mejora. Acá yo puse comparar el PIC y el ciclo, tengo que arreglar esto. La ponderación de la recolección de la información recogida en el marco del PES nos indicará si el plan de acción fue total o parcialmente exitoso, permitiendo las rectificaciones que sean necesarias o siendo insumo para nuevos acuerdos. ¿Qué quiere decir eso? El plan de acción puede dar resultado absoluto, parcial o no dar resultado. Siempre es un nuevo insumo para un nuevo plan de acción para seguir mejorando. Entonces, hagamos una síntesis para después encarar ya una problemática. Empecemos. El proyecto institucional está pautado por el Reglamento General de Instituciones Educativas. Lo podemos concebir desde dos lugares. Como un encuadre general de trabajo, donde están incluidos todos los componentes básicos que tiene que tener una escuela, desde las planificaciones hasta la participación estudiantil. Pero también al mismo tiempo es una planificación estratégica que se construye a partir de un diagnóstico participativo, se detectan los principales problemas y a partir de ellos se diseña línea de acción para resolverlo, con su correspondiente monitoreo y evaluación. ¿Son excluyentes estas dos visiones? No, son complementarias. Es más, todos los proyectos institucionales tendrían que incluir ambas visiones. Después, el documento de trabajo sobre construcción y uso de la información para la planificación habla de una tercera visión del proyecto institucional, que es como respuesta a una demanda externa. Respecto al diagnóstico participativo, el mismo nombre indica que tiene que hacerse con la participación de todos los actores institucionales, que se tiene que acordar los problemas principales de la escuela. Una vez acordados, se los tiene que explicar y profundizar su interpretación para después sí diseñar las líneas de acción. Muy bien. ¿Y qué vínculo tiene esto con el proyecto educativo de supervisión del director? Que el proyecto educativo de supervisión del director justamente tiene como base monitorear y evaluar que se cumplan las metas del proyecto institucional.